a otra clase más de economía y derecho. En esta oportunidad vamos a trabajar algunos conceptos o aproximaciones matemáticas que explican el funcionamiento o el comportamiento de la demanda. Recordando que siempre estamos trabajando para aquellos casos en donde no se les exige conocimientos matemáticos específicos ni fundamentaciones al respecto para carreras, diferentes tipos de carreras que tienen la materia economía dentro de su currículum. Pero para poder explicar algo, comprender algo, siempre hay que entender mínimamente lo que está detrás de la curva de la oferta o de la demanda y otras curvas que vamos a encontrar en los contenidos básicos de la economía. Para aquellos alumnos que no han tenido básicamente la materia buenas bases matemáticas, es importante cuando se grafica una curva de la demanda entender qué es lo que se está estableciendo al respecto. La curva en economía, haciendo una pequeña rememoración cortita y rápida, la economía surge como una ciencia del campo teórico, primero analizando los aspectos fácticos de la realidad, estas observaciones que trataban de dar explicaciones a lo que se observaba en las economías europeas, por ejemplo, para tomar sustento científico y ser reconocido en esos primeros momentos de la ciencia de configuración de las universidades europeas, etcétera, es que la economía va a utilizar ciertas herramientas para darse un sustento como base. La matemática así va a servirle de base científica, darle las herramientas de base científica para poder configurar sus postulados. Como bien vemos, la economía parte de hacer un análisis de la realidad fáctica poniéndose en el lugar, o sea, analizando el hecho económico como si fuera el comportamiento de un sujeto o un individuo racional. Ese individuo racional podemos nosotros deducir que ante, por ejemplo, el comportamiento de que los precios aumentan, el individuo racional va a dejar de consumir un determinado bien o servicio. Ese es el comportamiento normal o común de un sujeto racional. Que el hecho de que uno o dos sujetos no cumplan con esa premisa no quiere decir que invalide ese postulado. Por ejemplo, que una persona, aunque aumente el precio de los cigarrillos, siga consumiendo cigarrillos, no quiere decir que invalide un postulado o un modelo económico que trata de explicar el concepto de demanda. La demanda va a explicarnos que cuando los precios aumentan, los comportamientos de los individuos racionales es tender a dejar de consumir. Y esto lo vamos a ver que es una consecuencia que se genera porque hay un efecto atrás de toda esta situación que es el efecto sustitución y el efecto ingreso. Y tiene que ver porque nosotros tenemos un límite presupuestario que está dado por relación directa con nuestro ingreso. Este presupuesto que nosotros contamos que nos deviene del ingreso que percibimos, nos va a establecer un límite de consumo. Y dentro de ese límite de consumo trataremos de satisfacer todas las necesidades que tiene un individuo. A partir de eso va a empezar a establecer, vamos a analizar que va a preferir una cosa, que va a preferir respecto a otra, y por eso vamos a ver que la demanda, que tiene que ver con ese comportamiento de los precios en relación a las cantidades demandadas, eh, no solamente está íntimamente vinculada con uno de sus determinantes, que va a ser el precio, sino que tiene otros determinantes más. En economía es muy común encontrar que estos enunciados del campo fáctico se encuentran expresados a través de funciones matemáticas o de gráficas. Las funciones matemáticas podemos ver que es como esta que yo les presento acá en esto que les he elaborado. Por ejemplo, esta función Q de X, la cantidad demandada del bien X es igual o está en función de una serie de determinantes. Esto me quiere decir, las relaciones funcionales van a servir de base de la matemática analítica
para explicar algo que en el campo fáctico yo estoy observando. Y me van a establecer una relación de causalidad, es decir, de causa a efecto. Esto es resultado de algo que se está produciendo. Eso es lo que la matemática a través de las relaciones funcionales me va a permitir. La función no es otra cosa que eso, representarme una relación de causa y efecto. Esto es el resultado de esto otro que aparece al otro lado del signo igual. Y va a ser muy útil la matemática analítica para ayudar a la economía a expresar una serie de, a través de ecuaciones, la simplificación de los modelos que nos permitan conocer. ¿Para qué utilizamos el conocimiento de modelos en economía? Porque los modelos me permiten conocer a una manera muy restringida, muy pequeña, cómo se comporta la economía. Y a partir de eso, nosotros en una economía muy simplificada, donde le sacamos muchas situaciones o mantenemos constantes muchas situaciones para poder explicar un modelo a través de funciones y ecuaciones, pero ¿para qué lo hacemos? Porque conociendo la base de cómo se comportan ciertos fenómenos económicos, yo voy a poder crear o voy a encontrar ciertas herramientas del campo económico que articulen sobre esa situación inicial para poder transformarla y llevarla a algo que sea mejor o ideal. Por supuesto, el ideal de Pareto, otro gran economista, no se alcanza en la vida. La perfección de Pareto, esa situación idealizada económica, en la práctica no se verifica, pero sí podemos alcanzar segundos óptimos de Pareto, segundas situaciones ideales económicas. Continuando con este análisis, entonces ya sabemos para qué se utilizan las funciones. Las funciones van a ser un lenguaje de la matemática analítica para las ciencias económicas, específicamente para la economía, para poder explicar lo que en el campo fáctico nosotros estamos observando. A través de esta relación causa y efecto, esta situación es generada por estas otras circunstancias. Si yo me voy al campo específicamente y de lo que es la función de la demanda, nosotros vamos a ver que la cantidad representada con la Q mayúscula puede expresarse con cualquier otra letra, no nos cerremos a expresarla de una manera. Analíticamente le puedo ponerle cualquiera otra, lo único que sí, que siempre que utilizo otra letra tengo que decir que Q de D significará otra cosa. Entonces yo le pongo demanda, le pongo DDA, lo que le quiera poner, pero tengo que aclarar abajo de qué estoy hablando para que el lector, para que el docente que me está analizando sepa de qué estoy hablando. En este caso, por ejemplo, yo he utilizado la expresión Q de D de X, donde que me está infiriendo o que está significando en este caso que la cantidad de demandada de X, que sería del bien X en análisis, puede ser un bien o puede ser un servicio, estará en función de qué. Y acá vamos a empezar a estudiar esta relación funcional, que la cantidad demandada va a ser una consecuencia, va a ser un resultado de una serie de diferentes circunstancias que la determinan, que la generan, que le impactan. A eso le vamos a llamar nombre de determinantes, técnicamente determinantes de la demanda. Por la palabra me determina, me modifican, ese es el resultado que yo estoy analizando. Por supuesto que el primer determinante que me va a repercutir sobre la demanda va a tener que ver con el precio de ese bien X que yo estoy analizando o de ese servicio que yo estoy analizando. Va a inferir mucho el precio. A mayores precios, menores cantidad demandada, y ya he explicado que para esto hay una explicación tanto desde el campo bien fuerte de la matemática, que también se explica a través de las funciones que no se estudian en la mayoría de las carreras que no tienen del campo de la ciencia económica, por eso no voy a entrar en ese tema, pero hay una explicación teórica que tiene que ver con el efecto, recuerden siempre, efecto ingreso y efecto sustitución. El ingreso me determina un límite y para consumir, yo consumo hasta donde mi ingreso me da y esto se conoce como el límite presupuestario. Y por el otro lado, el efecto sustitución, que está muy íntimamente relacionado con este tema de los precios, y es que cuando los precios son altos, yo, tratando de satisfacer todas mis necesidades, voy a tener que buscar, porque ya los precios están más altos, un poco de la realidad que pasa cuando hay alta inflación, buscar sustituir por otros bienes que me satisfagan la misma necesidad, pero a menor precio.
Obviamente nos vamos a encontrar en otros videos para analizar qué pasa con esos mercados, porque no todos los bienes son sustituibles. Hay bienes que no se sustituyen por la particularidad que presenta el bien y vamos a estudiar que esos bienes presentan una elasticidad precio inelástica y traen toda una consecuencia a los mercados porque lógicamente yo no puedo yo no puedo dejar de consumirlo porque a veces está en juego, por ejemplo, la salud, como sería en el caso de los medicamentos. Continuando con el desarrollo, tenemos otros determinantes que no son solamente el precio, que siempre, y lo pensemos desde el sentido común, que me determinan el hecho que yo demande o no demande un determinado bien o servicio. Tenemos los bienes complementarios, los bienes sustitutos y mayúscula, Y, también como la nombran, se refiere al ingreso y la G a los gustos. También podemos encontrar otros, o sea, cuando ustedes buscan en la bibliografía van a encontrar otros determinantes más, pero estos son como los más conocidos o más comunes en la bibliografía económica. Cuando hablo de bienes complementarios y bienes sustitutos, los bienes complementarios, el precio de bienes, no hablo de bienes, sino hablo del precio de esos bienes complementarios, trabajan muy conjuntamente, como la palabra dice, de la mano del bien que yo estoy analizando. Si estoy consumiendo una impresora, estoy trabajando sobre el mercado de las impresoras, lo que esté pasando en el mercado de los cartuchos de tinta de esa impresora va a ser sumamente determinante porque puede hacer que yo, por ejemplo, modifique mi consumo de una determinada marca hacia otra marca como consecuencia que sea muy difícil conseguir los cartuchos esos o porque sean más caros esos cartuchos, distintas situaciones que se generan. Estos son bienes complementarios que se van a consumir conjuntamente y por lo tanto en esos casos nos vamos a situar como en mercados paralelos para comprender cómo se influencia. El precio de los bienes sustitutos, la palabra lo dice, me va a generar que en el mercado en el que yo estoy trabajando, analizar paralelamente un mercado que está al lado mío sobre un bien que satisface las mismas necesidades, pero cuyos precios pueden ser diferentes. Entonces, si los bienes sustitutos aumentan o disminuyen, en este mercado que estoy parada yo analizando, va a generar un impacto. El ingreso, por supuesto, el ingreso disponible va a ser sumamente importante para determinar la cantidad demandada, es un determinante fundamental. Y G mayúscula representando a los gustos, a las preferencias, por supuesto, sabemos que las modas son cambiantes y determinan lo que se demanda o no de un bien o servicio. Esto es como pueden ver, es una función y me está indicando. Acá lo único que no está graficado porque el software no me lo permite es una especie de signo menos que iría por encima de cada uno de estas determinantes o términos de la función. También yo les digo siempre a mis alumnos en clase como una especie de sombrerito, y esto no es otra cosa que la condición ceteris paribus, condición que se va a presentar en la economía, también tiene como cierto sustento matemático y que va a permitir decir, yo para explicar algo en economía, esto que yo analizo gráficamente o a través de ecuaciones, hay ciertas circunstancias que yo las voy a mantener constante, porque si todo permanece en movimiento, es muy difícil que analíticamente a través de una ecuación o de una función, un conjunto de funciones, yo pueda explicar algo. Entonces, para que esto se pueda expresar, yo voy a mantener ciertas circunstancias de manera constante. Esto, dicho en términos más técnicos, se conoce como el nombre de condición ceteris paribus. Continuando con la expresión, si yo a esa función que le estoy diciendo que es una representación de lo que es la función de demanda, le aplico la condición ceteris paribus, o sea, mantengo constante todos los determinantes diferentes al precio, solamente trabajo con la cantidad y con el precio, voy a poder construir una gráfica de demanda en un eje cartesiano. No confundamos todos los conceptos acá al respecto, siempre lo recalcamos. Una cosa es lo que se entiende por demanda, el concepto de la demanda. Otra cosa es la gráfica de la demanda o curva de la demanda y otra es la tabla de la demanda.
Estos conceptos, si bien explican casi lo mismo, no son conceptualmente lo mismo. La gráfica de la demanda, que es lo que vamos a analizar en este eje cartesiano, no es otra cosa que es la explicación en el campo gráfico geométrico de la matemática, lo que es la ley de la demanda. ¿Y qué me dice la ley de la demanda? Es lo que yo he podido inferir de un análisis del hecho económico planteado de manera fáctica, lo que observo yo en la realidad fáctica. ¿Y cuál es esto? Que observo que cuando un sujeto racional, un individuo racional, al aumentarse los precios, ese sujeto tiende a disminuir el consumo del bien en análisis. Eso es lo que me dice. En otras palabras, me va a decir que ante el aumento de los precios, las cantidades demandadas de un bien o servicio tienden a disminuir. Si esa expresión, si esta teoría lo llevo al campo gráfico y matemático, voy a construir la curva de la demanda. Para la construcción de la misma, voy a utilizar las herramientas, por ejemplo, de una tabla. Y todos los años mis alumnos me preguntan, ¿pero cómo es esto? Bueno, en el mundo práctico, en el mundo real, todos estos datos para la construcción de las curvas de oferta y demanda de las economías reales son hechas a partir de datos de la estadística y de los organismos especiales que a través de estadística pueden obtener ciertos datos. También no solamente la estadística, sino otras de encuestas que me van a permitir conseguir estos datos y poder tabularlos y llevarlos a gráficas específicas para conocer las curvas de cada mercado, porque cada mercado tiene una situación particular. Y cuando analizo la situación de todo el país o de una economía específica, estoy hablando de la curva de la demanda agregada y de la oferta agregada, donde se toma ya todo el funcionamiento de la economía. Y ambas constituyen el equilibrio macroeconómico. Pero el equilibrio macroeconómico no es más que una explicación de algo grande, pero explicado desde la micro en cada uno de los mercados. Por eso es tan importante comprender esto para poder pasar a la segunda parte de la macroeconomía. Para la construcción de la gráfica, yo les planteo en este caso, en el primer ejemplo, bien sencillito, reconocer un modelo de tipo lineal, las funciones lineales que son las funciones algebraicas polinómicas de grado 1 más sencillas, que se caracterizan porque tienen una constante que sería este término, tengo una constante multiplicando la variable que yo estoy tratando de averiguar, perdón, una pendiente que multiplica a la variable más una constante, que es este numerito que está solito. Esto es una función lineal, que son las más sencillas para construir, para identificar. Pero la mayoría de escallas no les piden que ustedes a través de una función lineal que hagan una curva de demanda, no. Yo simplemente la traigo para que ustedes tengan conocimiento. Pero sí, la mayoría de las carreras que no son carreras en campo de ciencias económicas, que tienen alguna economía como a modo de formación cultural y formación integral del profesional, utilizan las tablas de la demanda. Y las tablas de la demanda, si nosotros las podemos analizar, nos va a dar los mismos datos que después lo llevamos al campo de la gráfica. En la primera parte vamos a tener, en la primera columna siempre vamos a poner los datos del eje de las X, o sea, del eje horizontal. Recordemos, esto es un eje cartesiano, que en este caso yo solamente he dejado del eje cartesiano, el eje cartesiano, como dice, bien lo dice, a mí se conoce como la cruz cartesiana, porque tiene varios cuadrantes. Una cruz con varios ejes y variables, pero lo importante de este es que tiene diferentes cuadrantes. Cuando yo trabajo en economía, la mayoría de las funciones económicas las voy a trabajar en el primer y en el segundo cuadrante. Esto es un cuadrante. Esta parte donde tenemos solamente valores sobre el eje horizontal y sobre el eje vertical, que son de tipo positivo. Porque yo les muestro una función cuando sería negativa, no tendría sentido construir una función de demanda con valores negativos o cantidades negativas, o sea, precios negativos o cantidades negativas.
Nadie demanda cantidades negativas de un bien o servicio. Tenemos un límite de consumo para un precio determinado y dejamos de consumir, pero no se utilizan valor, ni cantidades negativas ni precios negativos. Por eso yo trabajo con una función que se llama de tipo acotada y que donde solamente voy a utilizar los valores que sean positivos porque me dan información real. Partiendo de eso, tenemos el eje de coordenadas, tenemos el eje vertical, también se lo conoce como eje de las y este eje también se lo conoce en economía como eje de las ordenadas. Y el eje de las X es el eje horizontal, también conocido en economía como eje de las abscisas. En economía, y esto hago la aclaración porque cuando uno estudia el tema desde la matemática, se lo ve de manera diferente, pero en economía la variable independiente es la variable vertical, o sea, donde vamos a colocar los precios, por ejemplo, mientras que la variable dependiente sería la cantidad, aunque en matemáticas siempre es a la inversa. La variable independiente es la que se ubica en el eje horizontal. Hago esto aclaración porque puedo tener alumnos que ya tengan formaciones matemáticas y me digan que está diciendo la profe, no está confundiendo los conceptos. Y esto pasa, pero la matemática tiene un enfoque y desde el aspecto económico otro. Pero sin entrar en esas de finiteses, digamos, entre la diferencia entre la matemática y la economía, lo importante es que conozca que el eje vertical se denomina ordenada y el eje horizontal abscisas. Y que en el eje de las abscisas o eje horizontal, también la pueden llamar eje de las X, voy a colocar las cantidades que yo estoy analizando del bien en análisis o del servicio que esté analizando. También es muy importante siempre decir en qué unidades de medida estoy trabajando. Yo acá estoy trabajando en unidades físicas de medida. Puedo trabajar sobre la medida, puedo medir el bien o servicio en toneladas, si por ejemplo estoy hablando de bienes agropecuarios, o puedo trabajar sobre litros, si son, por ejemplo, leche, estoy midiendo, o sea, esto tiene que ver y es importante, y hago esta aclaración porque siempre que voy a presentar una gráfica, ya sea en un parcial, ya sea en un trabajo práctico, ya sea en un examen final, yo tengo que poner básicamente ciertas condiciones, puesto que si no, el modelo no se completa. En primer lugar, en el eje de las ordenadas, yo tengo en el eje de las abscisas, el eje horizontal, tengo que llamarlo, darle un nombre. ¿Qué estoy midiendo? ¿Cuál es la variable que se está midiendo en esto? En el cuadro o en la tabla, ustedes van a ver que estoy midiendo las cantidades del bien X. Acá están en color naranjado. Entonces le voy a poner al eje cartesiano cantidades del bien en análisis. X le pongo yo porque llamaremos así al bien que estoy analizando. En el eje vertical le vamos a llamar el eje de las ordenadas o bien eje de las Y, pero voy a nombrarlo y le voy a poner el precio. ¿Cómo lo voy a medir al precio? Y acá lo estoy midiendo en pesos. Puedo medirlo también en dólares, de acuerdo sea de qué economía me estoy manejando y sobre qué bien estoy trabajando. Porque habrá bienes que se midan en dólares. Por ejemplo, venta de propiedades en Capital Federal de Argentina, del país de Argentina. Muchas propiedades en la capital federal del país se venden, la forma de venta, a pesar de que el peso por nuestro código sea el peso argentino de moneda de curso legal, hay bienes que para su comercialización, compraventas, se las utiliza con dólar, que es una moneda extranjera. Entonces, de acuerdo al bien, yo pondré la unidad de medida que utilizaré, pero yo nombro al eje, es decir, le pongo el nombre. Estoy midiendo precio, estoy midiendo cantidades. Y acá tenemos los distintos valores. En este caso, como ven, yo empecé poniendo cantidades mayores, cuando a mayor cantidad del bien, 200 unidades físicas del bien que estoy analizando, el precio del bien será cero. Y acá, para comenzar a surgir la curva de la demanda. Cada una de estas relaciones, 164,
140 unidades, 6 pesos, etcétera, no son más que combinaciones o puntos de lo que se denomina matemáticamente como un diagrama de dispersión de puntos. A ver si yo borro la curva, cada uno de estos puntos que ustedes están analizando en la gráfica no son más que un conjunto de combinaciones o de datos que yo obtengo. Es información que estoy colocando. Una vez que yo genero, trazo una curva uniendo todas estas combinaciones de situaciones o de relaciones entre cantidades y precios, es que yo puedo construir la curva de la demanda. Por supuesto, vemos que a cantidad de 200 el precio va a ser cero, mientras que para cantidad de 180, me ubico en la situación, cantidad de 180 unidades, el precio va a ser 2. O sea, cuando el precio empieza a subir, vamos a ver, por ejemplo, a precio 18, cuánto es la cantidad que se está dispuesto a demandar. Y son 20 unidades. Por supuesto que a precios más altos, como acá, las cantidades que se desea demandar son cada vez menores. Y esto lo vuelvo a explicar, vuelvo a reiterar, tiene que ver con el efecto sustitución y el efecto ingreso, que va a poner un límite a nuestra cantidad demandada. Cuando los precios son más altos, nuestros ingresos nos permiten consumir menos, o no dándose tal vez esa situación, cuando los precios son altos, yo puedo llegar tal vez a sustituir, satisfaciendo mi necesidad, con otro bien que satisfaga la misma necesidad que yo cubrí. O sea, puedo cubrir mi necesidad con otro bien que me satisfaga de manera idéntica o parecida, básicamente. No, a veces no es idéntica, pero puede ser parecida, el grado de satisfacción que me brinda un bien o no otro. Por ejemplo, las mayonesas. Hay mayonesa de primera marca y de segunda marca, pero, por ejemplo, colocada en una ensalada, prácticamente me genera el mismo nivel de satisfacción. Entonces puedo llegar a sustituir uno por otro. Si junto todas estas combinaciones, las trazo a una curva, es lo que se conoce como la curva de la demanda, que vamos a ver, como bien lo vemos, es de manera decreciente. Por eso vamos a decir que la demanda es una relación decreciente. Palabras matemática y económica importante. Es una relación decreciente. Porque si vemos, acá empezamos con 200 y a 200 el precio es cero, pero empieza a bajar la cantidad demandada a medida que el precio comienza a ser cada vez mayor. Entonces me está diciendo que una variable aumenta ante la otra que disminuye. O sea que hay una relación. Los economistas o los libros en economía van a encontrar que también hablan de relación inversa, desde la matemática, entre comillas, porque no siempre es así, pero no vamos a entrar en esto porque ustedes no son estudiantes de carrera de ciencias económicas, sino que son estudiantes de otras carreras, para lo cual no es tan importante entender esto. Pero sí que cuando les piden hablan de relación inversa o de relación indirecta y decreciente. Indirecta por esto, que una sube y la otra baja. Y otra cuestión es decreciente porque sí, a medida de que el precio va bajando, la cantidad demandada va a ir aumentando. Por eso tiene esta forma, como si fuera de un trampolín, la curva de la demanda. Otro aspecto también importante para determinar en este modelo que yo les estoy planteando, que es un modelo de una función de tipo lineal, es lo que se considera la pendiente de la curva de la demanda, y esta pendiente no es otra cosa que ustedes en los libros lo van a encontrar en el nombre como una razón de cambio, una relación de intercambio o de cambio básicamente, porque detrás de todo esto está el concepto del principio de escasez. Significa que siempre yo tengo que estar optando. Entonces, a medida de que los precios, esta relación o de sustitución que vamos a encontrar en la pendiente es cuánto ante la modificación del precio en un porcentaje, en cuanto me cambia el precio, cuánto se modifica la cantidad demandada. Y esto entre estos dos puntos. Entonces, ¿cómo la calculo la pendiente? Cuando el precio pasa de 14 a 12, que serían menos 2, baja 2 pesos, la cantidad demandada, ¿cuánto se me modifica?
Y en ese tramo se me modifica de 60 a 80, o sea, en 20 unidades físicas. O sea, que cada vez de pasar de 14 a 12, estoy bajándoles menos 2 pesos y la cantidad me está aumentando en 20 unidades. Si divido esto, me da menos 0,1. Esto no es otra cosa que la pendiente de la curva. Y en el caso de una curva que es de tipo lineal, es decir, vamos a ver que es toda en todos los puntitos, esa pendiente es de manera constante. Si la queremos ver acá en la gráfica, yo la calculé y siempre se calcula de la misma manera, ¿no? 2, ¿cuánto es la diferencia entre en el precio? De pasar del precio 0 al precio 2, la diferencia es 2. ¿Y cuánto es la diferencia de pasar de 200 unidades a 180 unidades? 20 unidades. Divido 2 en 20 y me da menos 0,1. Me voy a esta otra situación. Si paso del precio 2 al precio 4, estoy aumentando 2 pesos. Pasar a este punto, le estoy reduciéndole 2 pesos, por ejemplo, menos 2 dividido por 180 y así sucesivamente. Vamos a ver que es constante, porque esto es una función de tipo lineal. Las funciones de tipo lineal, su pendiente, que es esta parte, es este 0,01Q, esta es la pendiente, este número, este término que acompaña a la variable que estoy estudiando, que acá es la cantidad. Q es una forma de denominar cantidad también en economía y en matemáticas. Es importante que ustedes conozcan entonces lo que es la función de la demanda, para qué sirve y cómo voy construyendo la curva. La curva la construyo a partir de estos datos, básicamente, colocando datos. Sí, ustedes pueden construir una curva con cualquier dato. Yo acá puse datos más grandes, pero si ustedes ponían en cantidades 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, y el precio a la inversa, a precio 1, a cantidad 10, el precio era 1, siempre tienen que estar las variables reflejadas en el cuadro, tabla de la demanda de manera inversa, para que ustedes después, cuando lleven eso a un eje cartesiano, puedan construir. ¿Cómo lo llevo? Porque si me van a preguntar, no entiendo, profe, ¿cómo construyo en un eje cartesiano? Un eje cartesiano, trazan dos líneas rectas, les ponen el nombre, siempre pongan el nombre a cada eje, del eje cartesiano al eje vertical precio, cantidad, y de ahí van llevando estos datos de la tabla, lo van a poner en el eje. Entonces, por ejemplo, cuando el precio es 0, la cantidad es 200. Acá sería el precio 0, la ordenada al origen, acá. Entonces, dice que la cantidad que a precio, a precio 0, la cantidad sería 200. Entonces, acá estaría y me voy, marco acá, este punto, el 200. Marco el puntito nada más. Listo, lo marqué ahí. Me voy a la segunda situación. Cuando el precio es 2, esta situación, la cantidad es 180. Entonces me voy. Precio 2, que está en el eje vertical, y busco los 180. Acá, cantidad 180 unidades, y marco el puntito en el eje cartesiano. Y así, uno por uno lo van marcando en el eje. Luego que han marcado todos los puntitos, por ejemplo a precio 4, me voy, ¿dónde está el 4? Acá está precio 4, listo. Y la cantidad era 160. Marco el 160, marco un punto. Y al último, trazo una línea y tengo construida la curva de la demanda. Así he podido construir. Nosotros conocemos básicamente, ese es el modelo lineal y el que se pide en la mayoría de las facultades y todo. Pero quiero que no se queden con la idea, porque tuve la experiencia de tener en una clase un alumno que era profesor de matemática y que se encontraba estudiando la carrera en la que yo enseño. Y de repente otro docente que estaba dando esa clase plantea la curva y dice, pero usted está planteando y esa curva no corresponde. Y bueno, no solamente tenemos para aquellos que me miren y que saben de matemática, por supuesto que la demanda no necesariamente y en la vida real no está representada por un modelo lineal. El modelo que mejor, modelo, nos referimos cuando hablamos de modelos funcionales, nos referimos a qué tipo de función
representa en la vida práctica, desde la matemática, al comportamiento que estoy tratando de explicar. Recalculamos, a ver si nos queda clarito y repetidamente nos queda grabado. Los modelos, las funciones, las ecuaciones, las gráficas, la matemática analítica y geométrica van a ser la base para la economía, para darle poder explicarlo con rigor científico aquello que nosotros observamos en sentido común, en la práctica, el hecho económico que se presenta y que yo lo vivencio. Ahora, muy bonito, lo vivencio, pero lo tengo que expresar en las grandes universidades. Entonces, ¿cómo lo lleve para llevar al valor a la economía de ciencia? Va a utilizar las herramientas de la matemática, de la estadística, para darle un sustento más científico. Entonces, cuando yo digo un modelo funcional es utilizar una función que represente al comportamiento de lo que yo estoy observando en la realidad. Pero el modelo que mejor me representa a lo que sucede en la vida real es los modelos exponenciales, que se caracterizan porque la variable se encuentra en el exponente. Variable, acá la Q es la cantidad y es la variable que yo estoy tratando de averiguar. Y como ven, este tipo de modelos se caracterizan porque son asintóticos respecto al eje horizontal. ¿Qué se llama asintótico? Que se pega al eje horizontal y lo acompaña. No lo corta al eje de las abscisas o al eje de las X. Y esto se explica, tiene una explicación matemática al respecto, y es porque cuando los precios ya cada vez tienden más a cero, yo ya satisfecho, o sea, llega un nivel de satisfacción del sujeto, del individuo, que a pesar que los precios sean más bajos, yo sigo consumiendo, pero ya lo hago a menores cantidades. Entonces, los modelos funcional y matemático adecuado para explicar una demanda es un modelo de tipo exponencial. Pero bueno, eso simplemente es anecdótico, lo hago para que sepan aquellos alumnos que tienen más conocimientos en temas matemáticos, el modelo que a ustedes les conviene trabajar y el que se trabaja en la mayoría de las facultades, carreras técnicas también, es el modelo de tipo lineal, que como ustedes ven es una línea, no hay pendiente. La pendiente es de manera constante, como hemos logrado ver acá 0.1 o acá en la gráfica menos 0.1 a lo largo de todas las combinaciones que hemos presentado. A continuación pasamos a analizar también lo que sucede en la oferta. La oferta es otra situación similar a la que nosotros estamos analizando, nada más que estamos situándolo en la otra parte del mercado. Y en esta parte del mercado vamos a trabajar con el sector productivo, es decir, con el sector empresa, que es el encargado ya sea de producir o de revender lo producido por otras empresas, llevarlos al mercado. La oferta, también vamos a encontrarnos que tenemos el concepto de oferta, tenemos la ley de la oferta, la tabla de oferta, la gráfica de oferta. Si bien todas en su aspecto interno están hablando de lo mismo, técnicamente cuando ustedes mencionen en sus trabajos prácticos, en sus parciales, etcétera, sepan diferenciar una de otra. En el caso de la oferta, la gráfica también no es otra cosa que una representación en el campo de la geometría y de las funciones, lo que nosotros ya hemos estudiado en la ley de la oferta. Y la ley de la oferta nos dice de que cuando los precios aumentan, la cantidad ofertada tiende a acompañar este movimiento en igual medida. Es decir, me indica una relación de tipo positiva, directa, entre las variables del análisis. En el eje cartesiano, en el eje vertical o el eje de las ordenadas, vamos a colocar el precio, y en el eje de las abscisas o eje de las X vamos a colocar las cantidades del bien que yo estoy analizando. Voy a seguir trabajando con el primer cuadrante de la cruz o eje de coordenadas o semiplano, como también algunos textos pueden mencionar. Ubico la curva en el semiplano primer cuadrante. Primer cuadrante porque me estoy trabajando con valores positivos. El eje cartesiano tiene, para un lado del eje positivo, tiene cuadrantes positivos, cuadrantes negativos. Entonces, nosotros no podemos entender que haya ofertas del campo económico, no matemático, sino desde lo económico, que haya ofertas de valor, haya precios
negativo o cantidades ofertadas negativos no existen. Entonces, por eso me ubico solo en el primer cuadrante del eje cartesiano. En este caso, yo hice una curva de tipo lineal que se caracteriza porque empieza, como ustedes ven, tiene su origen o nace en la ordenada al origen o en el origen del eje de coordenadas. O sea, surge en el cero. Pero puedo encontrar curvas de ofertas que inicien, por ejemplo, en 400 y sí, porque la oferta es, ese mercado puede ser que el oferente, su oferta comience en determinado precio porque ese sea el precio que le cubra, por ejemplo, el tema de los costos. Recuerde que al precio a lo que la oferta está dispuesta a vender un bien o servicio, me está indicando aquel que le deja ganancia, pero también que le cubre los costos. En economía, la mayoría de las carreras que no tienen contenido de las ciencias económicas no estudian la otra cara, pero atrás de la oferta también hay otro aspecto que está la teoría de los costos. El oferente no solamente tiene que obtener una ganancia a través de la oferta, de lo que está ofertando o del precio de la oferta, sino que también tiene que satisfacer los costos. Por eso puede iniciar las curvas en precios que no sean a nivel cero. Yo lo puse en este modelo porque es el que, digamos, un modelo sencillo para que ustedes comprendan. También es un modelo de tipo lineal donde tengo una pendiente que acompaña la variable en análisis. Es importante cómo lo construyo básicamente en medio de una ecuación que la mayoría de los casos no les piden que lo hagan por vía de ecuación, sino simplemente cargando datos de una tabla. ¿Y cómo se construye la tabla de la oferta? Bueno, voy a poner en el primer eje las cantidades del bien que estoy ofertando, pongo qué unidad de medida estoy utilizando. Por ejemplo, yo ahora voy a trabajar con toneladas y en el eje de las Y voy a trabajar el precio del bien medido en pesos, o sea, el eje vertical o de las ordenadas, voy a poner el precio y lo voy a medir en pesos, y en el eje horizontal o el de las X o de las abscisas, voy a medir las cantidades del bien en toneladas. Perdón, están en unidades acá, pero bueno, hay una diferencia entre lo que puse en la tabla y lo que puse en el gráfico. Y a partir de eso voy cargando dato por dato. Entonces, por ejemplo, si la borro, y voy a tomar esta. No, esta no, que la primera no. Cuando el precio es de 150 pesos, la cantidad ofertada es de una unidad. Entonces me voy y voy a construir ese punto. Cuando el precio es de 150, la cantidad es 1. Y marco ese punto, que sería el punto B. Voy a esta otra medida. Cuando el precio es 2, me voy al precio. Voy a decir que cuando el precio es 300, me voy a 300 unidades por acá, por acá. Voy a decir que la cantidad, la cantidad 2 unidades, precio 300. Entonces marco el punto. Cuando el precio sea 450, me voy a 450 por acá aproximadamente. La cantidad ofertada será de 3. Entonces marco el punto. Luego, trazo una curva, una recta que pase por todos esos puntos, eso que se llama matemáticamente como diagrama de dispersión, y no es otra cosa que la curva de la oferta. Como ven, cada uno de estos datos contenidos en la tabla son situaciones o combinaciones que se presentan en la realidad económica, en donde a determinado precio le corresponde determinada cantidad ofertada. Pero la característica que presenta la oferta es que las dos variables, cantidad y precio, se relacionan de manera positiva. Aumenta una y aumenta la otra. No, a diferencia de la demanda, en donde una aumentaba y la otra bajaba. O sea que había una relación inversa, indirecta o negativa. Así básicamente que se construye la curva de la oferta. Ahora, la oferta hay que tener en cuenta que también está representada por una relación funcional. ¿Qué es una función? Vuelvo a lo que ya expliqué antes. Me explico una relación de causalidad, causa y efecto. O sea, la cantidad ofertada va a ser consecuencia, el resultado
de una serie de situaciones que se van a presentar. La primera que la va a determinar o que va a ser esencial va a ser el precio del bien. El precio del bien me va a permitir gráficamente construir la curva de la oferta y me va a explicar principalmente el comportamiento de la ley de la oferta. Mientras que tenemos otros factores que también van a ser importantes y determinantes, como los factores climatológicos, los subsidios climatológicos. Por ejemplo, qué pasa en el periodo invernal con la venta de estufas, o qué pasa en el verano con la venta de aires acondicionados. Esto juega mucho al respecto. ¿Cómo juegan los subsidios y los impuestos con respecto a la oferta? Si yo tengo un subsidio a la luz, ¿cómo puede funcionar mi empresa? ¿Cuánto va a ser, cómo va a repercutir sobre la cantidad ofertada? Ahora yo tengo menos costos de luz, por ejemplo, eléctrica. Si me lo sacan ese subsidio, ¿qué sucede? La inversa. Los impuestos, la colocación de un impuesto por parte del Estado en cabeza del sector empresa, también va a generar repercusiones, porque el impuesto va a encarecer el producto y en la medida que vamos a analizar si es sustituible, no sustituible, si lo puede llegar a trasladar, término muy, muy económico, traslación del impuesto, si lo puede trasladar o no lo puede trasladar a la demanda, vamos a ver cuáles de las dos partes de la economía sufren más. O sea que los impuestos juegan un papel importante y el tamaño de la empresa también en el mercado juega. Si estamos hablando de una estructura de mercado, un monopolio, un oligopolio, una competencia monopolística, todo esto también juega un poco en la determinación de la cantidad ofertada de un bien o servicio a cada nivel de precios. Esto también es a través de una relación funcional. Ya para ir cerrando, analizar un poco de lo que van a ver también en otras unidades, lo que muchas facultades estudian, la curva o frontera de posibilidades de producción y el costo de oportunidad. La curva o frontera de posibilidades de producción también no es otra cosa más que este conjunto de combinaciones, cada uno de estos puntitos que yo tengo marcado en rojo, no es otra cosa que un conjunto de datos, combinaciones o situaciones de dos variables que estoy analizando. En este caso estoy analizando dos bienes, en uno alimentos y en el otro bienes industriales, por ejemplo, y en donde la forma de la curva, vamos a ver que tiene una forma que es de tipo cóncava o panzona, como muchas veces le digo. Este tipo de curvatura me va a manifestar la existencia de un costo de oportunidad de tipo creciente, a diferencia de la demanda, donde vemos que los tipos de curvatura o son constantes o normalmente son remarcadas, o sea, son convexas. Las curvas de demanda tienden a tener otro tipo de curvatura, puesto que manifiestan una relación de cambio mucho más importante. Para demandar más, el precio tiene que bajar. Pero en este caso, la curva de frontera de posibilidad de producción, su forma cóncava, me está indicando la mayoría de las curvas, porque bueno, vemos que hay distintas formas de curva de fronteras, pueden ser cóncavas, convexas o lineales, pero la forma tradicional que se estudia es la forma cóncava, panzoncita, me está indicando un nivel de sacrificio que se estudia con el nombre de costo de oportunidad. Y la forma de calcular el costo de oportunidad es la pendiente de la frontera, y esto que veíamos en el otro gráfico. Tengo que dividir, tengo que dividir del eje de las Y o de las ordenadas, cuánto estoy reduciendo de estas cantidades. Por ejemplo, en este caso es 6 menos 4, un poquito menos de menos 4. Acá tenemos las cantidades, ¿ves? 5.69 menos 4, 2 puntos, bueno, todo esto lo pueden dejar más pequeño el número. Y la diferencia de esto, que sería menos 1.39, lo tengo que dividir por esta otra parte, digamos, por la parte que, primero, lo que estoy sacrificando por lo que se me está incrementando, que en este caso pasaría de 7 a 8.31. La diferencia me aumenta en un punto 31. Si yo divido, me da menos 0.06. Si yo comparo esta pendiente en este tramo de la curva que va del punto P al W y paso del W al punto T, vamos a ver que la pendiente comienza a modificarse. O sea, cada vez es más grande la pendiente.
Y esto es porque el costo de oportunidad de una curva frontera de posibilidades de producción que tiene forma cóncava tiene un costo de oportunidad que es creciente. A ver, hábleme en castellano, profe. Quiere decir que es creciente porque cada vez tengo que dejar producir o sea, consumir una unidad más o producir en este caso, decidir por una producción en este caso de una unidad más de este bien, significa un sacrificio cada vez mayor del otro bien que estoy analizando. Gráficamente, vuelvo a repetir, cada punto de la curva no es otra cosa que un conjunto de situaciones que son posibles y técnicamente eficientes, como dice el concepto, pero la curva no es más que pasar por encima de todos los puntos. Eso es la curva, es un modo. Obviamente que la forma de las funciones o de las curvas me van a permitir a mí dar diferentes resultados o diferentes enunciados. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en este tipo de modelo, este modelo económico que se llama curva frontera de posibilidad de producción, para que se pueda cumplir esta forma de la curva, lo que me explica la curva y todo lo que tengo que explicar a través de este modelo, hay ciertas condiciones que se deben presentar. En matemáticas siempre hay cosas que se deben presentar. Esto es así en medida que esto se mantenga. Esto es así porque esto se da. Esto se aplica esta teoría matemática. Entonces, esas cosas son las que ustedes tienen que saber. En el caso del costo frontera o curva de posibilidad de producción, van a estudiarlo, van a ver que está relacionado con que me refiero a dos bienes o conjunto de bienes que están medidos en los ejes, básicamente, y además la dotación de los bienes para producir factores de producción, o sea, la dotación de factores para producir los bienes estos que analizo son fijas. Tengo una cierta cantidad de trabajo, una cierta cantidad de recursos naturales, una cierta cantidad de tecnología. Porque si no, yo no puedo explicarlo así. Importante y recomendación siempre que trabajemos entonces con gráficas de la matemática, siempre ponerle los nombres. Si estoy trabajando con alimentos, que estoy en este eje, en el vertical, ¿qué trabajo? Y en el horizontal, ¿qué trabajo? Entonces le pongo el nombre. Si trabajo con alimentos, ¿cómo los mido? La unidad de medida es importante. Los mido en unidades, los mido en toneladas. Como es alimento, lo estoy midiendo con toneladas. En el caso del otro bien, son armamentos o son bienes industriales, se miden por unidades. También eso es importante que lo ponga. Cuando construyo la curva, cuando la grafico, paso por todos estos conjuntos o puntitos o combinaciones, ¿cómo se llama la curva? Pongan en el nombre. Se llama acá, yo disminuyendo, frontera de posibilidad de producción, FPP. Pero eso significa la demanda, le pongo el nombre a la demanda en que sea reducido abajo, la llamo, la denomino, para que ustedes puedan comprobar y demostrar que saben de qué están hablando. Funciones son relaciones que sirven para expresar desde el campo, o sea, lo que observamos en la realidad práctica, llevarlos al campo de científico. La función es una relación de causalidad que me muestra algo que es consecuencia de otro. Esta relación de causalidad y efecto la vamos a ver. El primer enunciado va a estar volcado en la primera parte de la función, luego viene un signo igual y luego lo que. Entonces, esto que está del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, del signo igual, va a ser una consecuencia de lo que se da en la parte derecha de la función. Por eso es muy importante que esto sea clarito y que quede bien manifestado cuando. Vamos a ver que hay varias relaciones funcionales que están explicadas. Las ecuaciones son representaciones matemáticas que me van a explicar los modelos, pero en las carreras estas no se suelen pedir, así que no se preocupe. Las tablas sí contienen datos que ustedes normalmente o les dan los profes o les piden que ustedes los elaboren. Son gráficas sencillas y simples con modelos matemáticos más bien de tipo lineal, modelos, funciones de tipo lineal que son constantes como la misma palabra. Sin otra idea, espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo un poco de economía.